Iglesia, bienvenidos a la bendita palabra de Dios. Entonces vamos a dar un tema que se llama la mente. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine, nos instruya, nos eduque para comprender esta bendita palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces mire que en la mente el profeta Isaías, refiriéndose a este versículo, de allá lo trajo Pablo, allá refiere al Espíritu. Por eso dice que debemos renovar, y vamos a probarlo. Primero vamos a Isaías 40, 13, porque tenemos que aprender a correlacionar la palabra. Isaías 40, 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Mire que tiene Primera de Corintios 2:16 y tiene Romanos 11:34. Son las concordancias a qué se está refiriendo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer eso? Que si no lo hacemos, llegamos a Cristo y seguimos con una mente carnal. Pero mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, si habla que la mente es el corazón, es la mente, porque no me manda un pensamiento a mí. Esta es una bomba, se llama cardiopatía, necesita cardiólogo. Se llama nous o levat, necesita a Cristo. Entonces la palabra griega nous es mente, intelecto, mente divina o humana en pensamiento, pensar. En español mente es pensamiento, y por eso la mente puede trabajar en la parte espiritual o en la parte carnal. Que mira lo que dice Marcos, dice nuestro Señor Jesucristo aquí en Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde sale? Usted primero piensa, dice y hace. Es un pensar, un decir y un hacer. ¿De dónde salen? De la mente. Eso es lo que Dios quiere, que renovemos hoy la mente. Ahí vive el Espíritu. Renovaron la mente de vuestro espíritu. Pues renovaron el espíritu de vuestra mente, que es lo que leímos en Efesios 4:23. Ahora, la mente del Señor Jesucristo, Romanos, vamos a la primera, esa es la mente espiritual. Allá dice, la mente trabaja espiritualmente o carnalmente. Cuando llegamos a Cristo, ya decimos que tenemos la mente de Cristo. Pero se puede volver un decir y no un hacer. Porque seguimos todavía pensando como pensábamos antes de Cristo. O a media. Entonces mire, Romanos 11, 34 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero
para que le fuese recompensado, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, muchos dicen, tengo la mente de Cristo, pero piensan con una mente carnal, o hacen lo que dice la mente carnal. Dice que tiene la mente de Cristo y usted lo ve en lo que dijo, en avaricia, borrachera, fornicaciones, adulterio, contiendas. No han cambiado. Entonces esa mente pasa a nosotros, el entendimiento. ¿Para qué? Para transmitir. Entonces mire, qué buen ejemplo aquí de que vamos al primer libro de Crónica. Salomón, hijo de David, recibe de David el consejo. Vamos a ver dónde tenía David. No dice que tenía una libreta, un computador, no. Ya él se sabía en su mente lo que tenía que decirle a su hijo Salomón. Vamos al primer libro de Crónica 28, 11 al 13. Dice la bendita palabra. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Si tú estudias la palabra, vas a poder transmitirle a tu hijo de acuerdo a la palabra. Que eso es lo que se está olvidando hoy en muchos hogares cristianos. Con todo el respeto que se merece o nos merecemos, en muchos hogares prima el celular, la vida cotidiana de los placeres, las risas, y de pronto la Biblia está archivada. Entonces, si el padre no está leyendo la Biblia, ¿qué le puede transmitir a su hijo o a su esposa como cabeza? Para eso sí somos cabeza, ¿no? De pronto para otras cosas sí, pero de pronto para esto no. Esto es una reflexión para que usted piense y medite. Si usted está siguiendo lo que dice la palabra, escudriñala, memorizala, meditala, porque ¿qué le vas a transmitir a tu hijo? Si el hijo te ve todos los días, inclinado 12 horas o más en un celular viendo basura, o puede ser viendo cosas buenas, pero la Biblia está abandonada. Entonces Salomón tenía bien claro lo que su papá le había dicho, porque se lo transmitió, porque lo tenía en mente, y es lo que debemos capacitar la mente para retener la palabra. Desde que te dice, a mí no se me graba la palabra, pero sí se te graba un bochinche, se te graba una mentira, un soborno, eso sí se graba. Si te deben una plata, no se te olvida. Entonces capacitemos la mente. Para el segundo punto, para amar a Dios y al prójimo. Vamos a Mateo 22, 34 al 40. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué bueno que tengamos una mente así. ¿Para qué? Para estar unidos. 1 Corintios 1:10. Pero el uno piensa una cosa. Mira, hay parejas cristianas que pueden aparentar estar unidos en lo material, están de acuerdo con todo, pero de pronto no hay unidad para orar, para leer la Biblia, para consultar a Dios cuando tengamos que hacer cualquier situación. Entonces, esta palabra es para eso. No es para pelear, es para que usted le diga, Cristo me habló hoy, el Espíritu Santo me habló por medio de la palabra.
¿Está dividido Cristo? Hay hogares divididos, humanamente perfectos. Espiritualmente están lejos. Ni oran, no participan con la palabra. No hay tiempo para orar, para dedicarse a llevar el mensaje a los hijos. No todos. Estoy hablando de una forma amplia, general. Y si usted no lo está haciendo, usted dice, bueno, Señor, gracias, la recibo con mansedumbre esta palabra porque me estás hablando. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El uno de pronto tiene la mente en Cristo y el otro la tiene en la avaricia. De pronto tiene el uno la mente en Cristo y el otro la tiene en el mundo. Entonces es tiempo para reflexionar y meditar sobre esta palabra. Cuarto, para guardar su palabra. Por eso debemos tener la mente para guardar su palabra. Hebreos 10, 16. Para ver que a dónde nos ha escrito Dios en estos tiempos el nuevo pacto, ya no el de la ley, sino el de la gracia. Ya no las obras de Moisés, o sea, la ley de Moisés, sino la de Cristo, que ya no es por obra, sino por fe. Entonces, Hebreos 10, 36, mira lo que nos dice. Porque os necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. ¿Ya? Vamos a Hebreos 10, 16, no 36. Dice la bendita palabra de Dios. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Lo encuentra usted también en Jeremías 31, 33. Lo puede leer. Una promesa. Entonces, tenemos una mente capacitada, dice la ciencia, que para recibir 60.000 informaciones diarias, mire la capacidad que hay. No es capaz de pronto alguien de grabar siquiera en su mente un versículo de esto. Y si lo grabo, para ponerlo en práctica. Debo de guardar. Hay unos que rayan la Biblia, la tiñen de todos colores, pero la mente está vacía. Vamos a escribirles a la mente. Vamos a rayar la mente. Rayarle es retener la palabra. No diga que está viejo porque está diciendo, tengo una mente vieja, usted mismo se está poniendo viejo. Diga, tengo la mente de Cristo. Tengo una mente receptora de la palabra que la guarda, la memoriza y en el momento que la necesito sale. Entonces, quinto, para entender la Biblia, vamos a Apocalipsis 17, 6 al 18. Muchos no entienden la Apocalipsis porque es simbólica. Te habla de bestia, te habla de cuernos, simbolizando para que ya te llevar a reinos, a imperios y una cantidad de cosas que hay acá. Habla de mujer, pero para tratar de doctrinas. Entonces mire que dice condenación de la gran ramera. Pero arranquemos el versículo 6 del capítulo 17 de Apocalipsis. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, que eso es mucho, ¿lo entienden? La bestia que has visto hiera y no es, y está para subir del abismo, ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Ya sabemos que el anticristo viene. Eso se refiere a la bestia. ¿Ya? Que no es ningún animal de 7 cabezas. ¿Ya? Que va a tener un poder limitado, porque el poder ilimitado es de Dios.
¿Ya? Y dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, ya me está explicando, sobre los cuales se sienta la mujer, que no es ninguna mujer, es una religión universal o un gobierno universal donde va a reinar la bestia. ¿Ya? La bestia que era y no es también el octavo, es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán su autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ya se ve el gobierno que viene. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Esa es la gran promesa que tenemos, que debemos creerla, porque él es Señor de Señor y Rey de Reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles, ya no sacó y no Dios del mundo. ¿Ya? Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Viene la traición de la bestia al que lo estaba ayudando. Porque Dios ha puesto en sus corazones, no el enemigo, Dios, el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Siga preguntándole, Señor, ¿de qué me habla la palabra? Entonces vamos a mirar lo que dice Apocalipsis 13, del 1 al 5. Las 2 bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La gente a veces dice, me da miedo leer esa bestia. No, no es ninguna bestia. La bestia es el anticristo. La otra bestia es el dragón, que es Satanás. Dice, 10 cuernos y en su cuerno 10 diademas, o sea, poderes, diademas, poderes, corona, y sobre su cabeza un nombre blasfemo, que es lo que estamos viendo hoy. Blasfemarán el camino de Dios, por la avaricia les prediqué algo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, está comparándola, y sus pies como de oso, fortaleza, poder. El leopardo es ligero, y su boca como boca de león, el león rugiente. Y el dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se levantó otra vez la que estaba caída, y adoraron al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, que es el anticristo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y usted sigue leyendo y le va dando claridad más. Entonces, segunda carta de Juan 7. Vamos a ver quién es la bestia. Una de las bestias. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ya usted sabe qué doctrinas niegan que Dios se humanizó, que Cristo es el verbo hecho carne. Uno lo trata que es un ángel, o lo que quieran poner, pero usted debe entender la palabra. Ya dimos la primera mente, tenemos la mente de Cristo y debemos de pensar así, capacitarla para transmitir el mensaje, para amarlo con todo nuestro corazón, nuestra mente, y al prójimo, para estar unidos en una misma mente en el hogar y fuera del hogar, donde estemos, en el trabajo, en la iglesia, para guardar su palabra, que tengamos una mente que retenga la palabra, que la memorice, y para entender la Biblia. Hay pasajes que tenemos que tener una mente sabia.
Ahora viene la segunda mente, la mente del humano. Romanos 14:5, que era la que teníamos antes de conocer a Cristo. La mente carnal. Romanos 14:5. Unos hacen diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Eso sí no podemos agarrarlo. El uno piensa que Dios no existe, otro piensa que hay que guardar todos los días, el otro dice que nada más es un día. Convénzase usted con la mente de Cristo que tiene que hacer. Ella te guía. Cuando tú tienes la mente de Cristo, la palabra no tienes por qué distorsionarla. Pero si tienes la mente carnal, vas a pensar a tu manera. Entonces la mente carnal termina como una mente de bestia. Y vamos a ver qué le pasó a Belsasar. Y vamos a ver lo que nos dice aquí Daniel. Vamos a Daniel. Daniel 5:18 al 31. Para que nos quede claro. Dice la bendita palabra de Dios. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente, mire, se hizo semejante a la de las bestias. Y con los hanos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Usted se está peleando que este es o es que este no es. Órele a Dios. Él manda y él que sabe. Él quita y pone. Y cuando quiere, y hace lo que quiere. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes mujeres, y tus mujeres, y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, y de madera, y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Eso le pasa al idólatra. Y usted le dice esto y dice que uno está loco, porque no leen o tienen la mente humana. Más bien es que ¿sabes cuando uno viene a entender? Cuando ya tiene la mente de Cristo, porque la palabra es espiritual. Entonces pídale todos los días: Señor, ayúdame, quítame esta mente carnal y ponme en la mente de Cristo. Quiero entender la palabra, porque fue escrita por el Espíritu Santo y Él te la revela si eres la mente espiritual. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto por fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Él quita y pone, mata, da vida, da la llaga, da la medicina. El problema, ¿tú lo crees? ¿Tú crees la Biblia? ¿O todavía dice que es escrita de hombres? Sí, fue escrita por hombres, pero los pensamientos vinieron de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué es la Biblia para ti? Para mí es el manual.
Así como una casa tiene escritura, estas son las sagradas escrituras. La ciudad tiene un plano, los aparatos traen un manual del fabricante, la obra perfecta de Dios el hombre le dejó el manual, que es la Biblia. La pregunta, ¿la lees? Segundo, ¿la entiendes? ¿O la interpretas a tu manera? ¿La razonas con razonamientos entenebrecidos? ¿O tienes los pensamientos ya libres? ¿Tienes la mente de Cristo? ¿O andas en la mente carnal todavía? Segundo, mente reprobada. Vamos a Romanos capítulo 1, 21 al 32. Esto no es caprichoso, iglesia. Esto es puntualidad a lo que ha dicho la palabra. Dice aquí Romanos capítulo 1 capítulo 1, 21 al 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Adoran hombres, mi pastor, ¿no? Él, porque mí es Dios, mi pastor es Jehová. De imagen de hombres corruptible, de aves, estamos viendo una adoración, de cuadrúpedos, eso abunda, y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, no es el diablo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es un reporte bastante larguito, ¿no? Pero es bueno leerlo. Porque mire lo que nos dice 2 Corintios 13, 5 al 6. Cuando lees Biblia, el Espíritu Santo nos ayuda. 2 Corintios 13, 5 al 6. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Entonces, una mente reprobada le llega todo esto. ¿Por qué? Porque no viven por fe. Viven humanamente por vista, o que a mí me parece, y no que dice Dios. En 2 Timoteo 3, 8 a 9, del carácter de los hombres en los últimos tiempos, mira lo que dice. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos brujos que enfrentaron a Moisés. Así está el evangelio hoy en día. ¿Quién lo enfrenta? La mente humana, el humanismo, y es comparada como
como bestias, y por eso es que caen adorando hasta las bestias, creyendo que están haciéndolo bien. Son mentes reprobadas por el mismo Dios, porque no lo honraron, después de haberlo aceptado, se fueron atrás. Tercero, pecadora. Romanos 7, 14 al 25. Entonces sabe que Dios en su infinito poder nos dejó todo. Y nosotros miramos aquí lo que dice Romanos 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo en esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente, ahí está el problema, de mi mente, y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién nos libertó? Cristo, de esa mente carnal, pecadora. Porque mire lo que nos dice la iglesia, lo que dice Pablo a la iglesia de Colosa, que a los colosenses, 2:18 al 23. Nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Por eso hay tanta idolatría, tantas mentes malas, corruptas, perversas, llevando evangelios blasfemos. O sea, son blasfemos porque corrompen el evangelio. Dice aquí, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La cabeza es Cristo, no es Pedro, no es María, no es el apóstol. La cobertura del Espíritu Santo y no una denominación, pero hay que entender la palabra, hay que tener el Espíritu Santo. Dicen, pues habiendo muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos tales como no maneje, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La mente carnal, ¿qué ve usted que hacen? Borrachera, fornicación, decir que Dios no existe, ateísmo, evangelios a su manera, comerciales, mercadería. Eso es lo que vemos. Una mente carnal como bestia, reprobada, pecadora, vanidosa. Efesios 4, 17 al 19. Hombre, si ya naciste con Cristo, ¿por qué vas a andar en los mismos trospelines del mundo? Así es con la fiesta y con todo lo que hay. La nueva vida en Cristo, Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Quién lo entenebrece? Satanás. 2 Corintios 4:4. Ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí tienes para que analices. Y mira lo que dice Tito, capítulo 1, 10 al 14. Todo tenemos que dártelo con la Biblia.
Si tú crees en Dios, tienes que creer en la Biblia, porque la Biblia fue inspirada por Dios, el Espíritu Santo, a grandes hombres, 40 hombres aproximadamente, y les habló. Fue escrita por hombres la Biblia, pero la inspiración, ¿de dónde vino? Hay libros de escritores, pero son imaginaciones de ellos. No les vino de lo alto, del cielo, porque puede ser libros humanistas, historietas, imaginaciones. Entonces vamos a mirar Tito, vamos al versículo 10 al 14. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ya hablan hasta como judíos. Ya no dicen Jesús, sino Yeshua. Ojo con esas doctrinas que se están introduciendo cada día más, llevándote a la ley. Entonces, lo que hizo Cristo, ¿a dónde está? La circuncisión ya no es hecha en el prepucio, sino en el corazón. ¿Y a dónde está eso? Vamos a Romanos 2, 28 al 29. Entonces, esa es la fábula. Esa es la doctrina judaizantes, llevándote al Viejo Testamento o al Antiguo Testamento y no al Nuevo, o mezclándolo. Porque mira lo que dice Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí estamos aprendiendo, día tras día. Quinto, enemiga de Cristo. Esa era la mente que teníamos antes, y por eso hablábamos mal del Evangelio. Y por eso Dios nos agarra. Mire que Pablo lo perseguía, arrastraba a las mujeres y hombres de la iglesia, los ponía presos por la ignorancia que había en él. Porque era ignorante, era enemigo en su mente del Evangelio de Cristo. Pues tenía la mente humana, una mente religiosa del judaísmo. ¿Ya? Entonces vamos a mirar lo que dice Colosenses 1, 21 al 23. Mira lo que dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y usted y yo somos ministros, mujeres embajadoras y ministras también, en el orden de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos la mente de Cristo, no es nuestra mente humana, o seguir todavía odiando o haciendo cosas que no le agradan. ¿Sabe por qué? Porque son mentes corrompidas. Y mira lo que dice Tito, aquí mismo en Tito, vamos a buscar Tito, capítulo 1, versículo 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobado en cuanto a toda buena obra. El reprobado no entra. Entonces mire qué palabra, la mente de Cristo o la mente carnal. La tuvimos antes, la carnal, ahora la tenemos la de Cristo, y ahora sí conocemos el bien y el mal, ahora sí nos parecemos a Cristo, a Dios. Eso le pasó a Adán y Eva, dijo, ahora sí se parece uno de nosotros,
conoce el bien y el mal. Conocemos la apostasía porque tenemos los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Lo encuentras en Hebreos 5, del 11 al 14, Génesis 3:22, que nos parecemos ahora sí a Dios porque conocemos el bien y el mal. Entonces, si usted lo conoce, ¿por qué sigue cayendo en lo malo? Si ya usted pasó por ahí. Solución: renovar la mente y no amoldarse a este siglo. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 12:2. Deberes cristianos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Efesios 4, 23 al 24. Qué buena solución, ¿oyó? No se someta a este siglo, sino renovado. Y haga esta renovación en la mente. Dice: y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y llegamos a la conclusión. Cada quien pasará, será medido, será llamado. Salmo 7:9. Todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y ahí nos declarará Él. Salmo 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y lo repite en Apocalipsis 2:23. Entonces, cuando leemos concordancia, sumamos la palabra, nos va a ir bien. Vamos a Apocalipsis 2:23. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén, iglesia. Que Dios me los bendiga y gracias por la atención prestada. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a todos, a cada día en entender tu bendita palabra, que es buena para renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Hoy te damos gracias por todo. Ponemos las autoridades, la familia espiritual, la familia en carne, las viudas, los huérfanos, los niños, los jóvenes, los enfermos, los médicos, todos. Dice que debemos de orar por todos para que puedan llegar al arrepentimiento, porque Dios tiene paciencia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Pero el que no quiso, Dios le dio tiempo y se perdió o se salvó. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor, y podemos decir confiadamente que tenemos la mente de Cristo para hacer la obra que nos ha encomendado, y que vencimos la mente carnal porque la sujetamos al poder de Dios a través de su Santo Espíritu, y por eso hoy somos lo que somos. Nos parecemos hoy a Dios porque conocemos el bien y el mal. Gracias, Señor, gracias por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y todo lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que esta palabra pueda llegar a muchos en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.